We live in essentially a golden age of surveillance. Governments have access to so much of what we do, and that is an obvious threat to privacy and to freedom of expression. The technology is moving in such rapid ways that law is having a hard time keeping up with it. Intrusive surveillance is not lawful under international law and very often even under national laws, because we have a right to privacy. The entire information ecosystem has become extremely toxic, including through misinformation, disinformation, the use of spyware. Bajo el argumento de persecución de crímenes graves como el terrorismo, hay reportes muy abultados en varios países de la región sobre el uso de software espía. The use of surveillance tools, including spyware, is an offense on human rights. It interferes with the rights of privacy, freedom of expression, and many other rights. Governments have resorted to cite issues like national security, terrorism, to cover up their use of surveillance technology. En efecto, hay una vigilancia. Nos califican de traidores porque suponen que los medios tenemos que ser aliados y básicamente tenemos que reproducir el discurso oficial. América Latina atraviesa un momento de democracias frágiles. Un ejemplo claro es el ejemplo de El Salvador, donde el actual gobierno de Bukele aprobó una ley para de alguna manera justificar el uso y la explotación de herramientas de spyware como lo puede ser Pegasus. Soy Carlos Martínez, soy reportero de investigaciones especiales del periódico El Faro. Yo creo que el periodismo en general es de investigación o no es periodismo. Es el ejercicio constante, sistemático, organizado de buscar las grandes respuestas que normalmente los estados le deben a la ciudadanía o que desgraciadamente con demasiada frecuencia los estados ocultan a la ciudadanía. Al poder normalmente le gusta hacer monólogos. Y como ustedes tienen libertad de expresión, pues yo también. Y eso no es ataque a la prensa. Ay, los salvadores atacan a la prensa. Yo no entiendo. ¿Cuándo aquí le hemos tirado balazos a un periodista? Nada. Ni siquiera un vaso con agua. Hasta le damos agua al que se pone nervioso. La naturaleza del periodismo es interrumpir esos monólogos. Y a partir de ahí, el presidente nos ha declarado sin reserva sus enemigos. Y por lo tanto, siendo que él representa al pueblo, los enemigos del pueblo. Lamentablemente, ostento, digamos, el infame título de la persona con el mayor tiempo de intervención con el software espía Pegasus. Estuvieron 269 días en mi teléfono. Luego del espionaje con Pegasus, digamos que desconfiamos más de los aparatos celulares y entendemos que un teléfono celular es también un aparato de rastreo, ¿verdad? Puede revelar tu ubicación, tus conversaciones y por lo tanto la ubicación y las opiniones o la información que te da la gente con la que platicamos, ¿verdad? Amnistía Internacional confirmó un informe que denunciaba el uso del programa Pegasus para la vigilancia de periodistas y de activistas de derechos humanos en El Salvador, y se confirmaron 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se inyectaron con éxito con este malware espía. Mi nombre es Óscar Martínez y yo soy el jefe de redacción del periódico digital El Faro. Mira, periodismo de investigación porque es una región donde la información pública es decorativa. El Instituto de Acceso a la Información en El Salvador, una farsa. La policía y la fiscalía, órganos políticos controlados esencialmente de casa presidencial.
Si vos te pones a contar las amenazas que el periódico ha tenido en los últimos 13 años, al menos desde 2010, provienen de grupos pandilleros, de grupos del crimen organizado, principalmente vinculados a drogas y cercanos a políticos y grupos policiales, de grupos parapoliciales que desde dentro de la policía han intentado incluso asesinar a periodistas del periódico y del gobierno mismo. Entonces, en una región así, el periodismo de investigación es necesario. Es de las últimas posibilidades que existen para que la gente tenga acceso a la información y luego haga lo que le dé la gana con ella. Y luego en este periodo enfrentamos algo que no habíamos enfrentado, que fue la intervención con Pegasus de 17 meses. A 22 personas del periódico, que eran todas las instancias del periódico, la redacción, la junta directiva, la administración incluso. Supimos en qué momento empezó, qué investigación estábamos haciendo. Todos los momentos claves de puntos álgidos fueron con investigaciones sobre el gobierno. Que eso es algo que hizo incluso, no daré nombres por respeto a esa gente, que algunas personas decidieran renunciar al periódico. ¿Cuántos no conocemos a alguien que fue asesinado por las pandillas? Durante años fuimos el país más peligroso del mundo. Hoy, gracias al trabajo de ustedes y el Plan Control Territorial, no estamos ni siquiera en el top 20. Pero durante muchos años, y ustedes no me van a dejar mentir, porque muchos de ustedes lo vivieron en carne propia, estuvimos en el país, en el número 1, el país más violento del mundo. Cuando la tasa de homicidios bajó, él nos explicó que era merced de un plan que él tenía, que se llama El Salvador Seguro, del que solo nos dijo una cosa, que era secreto, pero que había que confiar en ese plan, puesto que mostraba resultados. Nosotros explicamos, los resultados son producto de tus pactos con las mafias. Y su respuesta fue llamarnos mentirosos o socios de criminales y aprobar leyes a través de los diputados marioneta que tiene para castigar con 15 años de prisión a cualquier periodista que publique iconografía pandillera o que tenga como fuentes a personas vinculadas con las pandillas. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. El gobierno asegura que ha capturado a más de 70.000 personas en poco más de un año durante el régimen de excepción. Todos los juicios a esas 70.000 personas tienen reserva total, son secretos. No sabemos de qué los acusaban, con qué pruebas, de qué forma el Estado asume que eran parte de las pandillas. A 70.000 personas, el 1.2% de la población de este país. Entonces, en una región así, el periodismo de investigación es necesario. Yo soy comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador. El rol del periodismo es la salvaguarda de la democracia y de la libertad. Y es un eje central del señor presidente Nayib Bukele acabar la palabra miedo en el eje periodístico. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión jamás se ha limitado desde ningún punto de vista en el régimen de excepción. Estaba siendo vigilada por parte del Estado en razón de lo que yo hago o de lo que yo soy. El derecho a manifestarse, a la libre expresión, también está siendo violentado. La gente que muestra una oposición se le considera enemigo del gobierno. ¿Qué peligro tiene un periódico que lo que hace es periodismo o una organización de defensa de derechos humanos? Yo como jefe de redacción debería de pasar exclusivamente produciendo periodismo. La mitad del tiempo la paso reunido con abogados o con administradores para prever el próximo ataque del gobierno. Yo creo que vamos a acabar presos algunos de nosotros. Y espero que me equivoque y no pase. Pero yo todos los días me levanto pensando que tarde o temprano se va a hartar y va a mover la última pieza. Vayan, agárrennos y métanos presos.
La conclusión que yo tengo es que los periodistas del Faro están autoexiliados, pero pues es mi percepción, la verdad. Hemos hecho varios exilios preventivos para poder escribir artículos, para tener información sensible en las manos y no estar esperando a cada minuto que entre la fiscalía a arrestarte sabiendo que estás plenamente escuchado y perseguido. Ha habido mucha angustia por parte de la familia, de las parejas, de la madre, pues. Mi nombre es Angélica Cárcamo, soy periodista. Yo, quizás por el trabajo que tuve con los medios comunitarios, sí aprendí a tener mucho trabajo de prevención, de exposición y de saberme cuidar. Sí, yo me he privado mucho de mi tema familiar, como mis papás o mis hermanos, de no tener acercamientos con ellos, por ejemplo. Yo no les veo, yo no tengo comunicación con ellos, porque no les quiero exponer. Y tengo un protocolo para ellos. Yo siempre he sido muy cuidadosa, ¿no? De las comunicaciones, de las aplicaciones que instalo, de tener activos los antivirus y todo eso. Ante los grupos de poder, la prensa nunca es cómoda, porque los poderes políticos y económicos no quieren ser transparentes, no quieren rendir cuentas. Más de 20 periodistas fueron intervenidos por más de 2 años con este software espía que solo se le vende a estados. Me preocupa cómo con este gobierno, el de Bukele, hay un acelerado aumento de casos, porque quieren saber con quién hablamos y dónde nos estamos moviendo. Hemos tenido el tema de cierre de medios de comunicación. Hemos visto el cierre de Canal 33, que era uno de los pocos canales de televisión a señal abierta. Fue cerrado por la línea crítica que llegó a tener. Tenemos el caso del periódico digital El Faro, que migró sus oficinas administrativas debido al acoso que han tenido. Además, hay que reconocer que tiene todo un aparataje de propaganda impresionante en materia de mantener narrativas de realidades que no necesariamente corresponden a lo que está sucediendo en El Salvador. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente, al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, a la que vende tortillas, a la pupusería. Pregúntenles qué opinan de El Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Lo que no dimensionábamos era la cantidad de personas afectadas y la cantidad de plata que se ha destinado para eso, ¿no? Que es plata que se podría ir para temas de salud en un país con tantas necesidades, pero que invirtieron millones de dólares para saber qué estamos haciendo. Spyware is a weapon that is used to violate the right to privacy, the right to freedom of expression, the right to freedom of association. It is a weapon that has ripple effect in all human rights, including political rights, elections, economic rights, right to health, and so on and so forth. So it is a weapon. Spyware is a form of malware that is secretly installed on an individual's device without their knowledge or consent. It gives a third party access to all of their data on the phone, but even to the functions of the device, like access to the microphone, to the camera. It is enough to have someone's phone number for them to be infected with spyware. It has no barriers, and there is nothing you can do because you do not even know it is being used against you. Pegasus actualmente es una herramienta que utiliza unos ataques que se conocen como zero click. Tú no tienes que interactuar ni con un enlace ni con un archivo, que es lo que generalmente nos dicen que tengamos cuidado.
Entonces Pegasus crea programas u otras herramientas que aprovechan esta vulnerabilidad para a partir de ahí insertarse dentro de un dispositivo y comenzar la infección, que generalmente consta en extraer información, acceder por ejemplo al micrófono, a la cámara, a otros elementos del hardware como por ejemplo el GPS. En términos simples tiene acceso a todo lo que puede tener acceso tu equipo y aparte puede extraer esa información remotamente para ser enviada a un centro de control y comando. Lamentablemente en la actualidad solo podemos identificar esto una vez que ha sucedido, post-infección o post-espionaje. Hay otro tipo de ataques, por ejemplo, existen herramientas que te permiten geolocalizar a una persona en tiempo real con estos datos a través de la telefonía, de la infraestructura telefónica, sin necesidad de utilizar un software como Pegasus. Este tipo de sistemas nos vuelven a todas las personas blanco de vigilancia estatal. The business model of big technology companies, which is grounded on some form of data collection and surveillance of users as part of the money-making enterprise. So surveillance in all its dimension is a major vector for human rights violations. Hay ataques de baja tecnología, como por ejemplo que te estén siguiendo, que busquen acceder a tus cuentas de correo electrónico, de redes sociales. También están los robos de equipo, pero también hemos ido identificando que van incrementando los ataques de alta gama tecnológica, es decir, los que vienen de una industria de, por ejemplo, cibervigilancia, ciberguerra, virus sofisticados, más allá de los que generalmente en el ecosistema de Internet existen y te pueden infectar. Cosas mucho más sofisticadas que se venden, se comercializan y se ofrecen a gobiernos, ¿no? El caso más evidente es Pegasus. Trabajaba de 2013 a 2016 en KBH, Applied Technology Group, que era una empresa israelí de tecnología aplicada. Estas empresas de NSO Group comercializaba Pegasus y me percaté de una lista de objetivos que estaban siendo cibervigilados. Eran personas muy importantes. Incluso había gente del sistema financiero, políticos, activistas, muchos periodistas. Soy Carmen Aristegui. Soy una periodista mexicana que ha desarrollado su trabajo principalmente en la radio y la televisión. En un país como México hay elementos que afectan el ejercicio de nuestras libertades. En los casos extremos, con el asesinato de periodistas por investigar, por divulgar asuntos relevantes, y nos hemos convertido tristemente en México en uno de los países más peligrosos para ejercer esta tarea periodística. Los diputados disponen de 1.631 millones de pesos anuales para bancadas sin fiscalizar. Ahora tenemos bastantes detalles de cómo fue la primera compra de Pegasus en México, incluso en un centro de striptease. Según se sabe ahora, los detalles morbosos de cómo se compró Pegasus la primera vez y cómo se gastó una cantidad muy importante, decenas de millones de dólares gastados del dinero público en adquirir estas licencias. El ejército mexicano ha adquirido Pegasus y otras instancias públicas del gobierno mexicano a lo largo de los años han usado Pegasus. Esto que es parte de tu vida, un celular ya es algo orgánico prácticamente y se apropian de toda tu información. Te pueden seguir en tiempo real, pueden saber perfectamente lo que haces, cómo lo haces, qué dices, con quién hablas, todos tus contactos. Es absorber todo lo que forma parte de la vida profesional, privada, íntima de un individuo. Ya se cuentan con documentos públicos, los cuales demuestran que la Secretaría de Defensa de la Nación Mexicana, conocida como Sedena, ha contratado Pegasus. Pero no nada más fue CISEN, fue la Secretaría de Gobernación, fue la Policía Federal, fue
la Secretaría de Defensa Nacional. O sea, fueron varias instituciones las que adquirieron este software. Soy Ricardo Rafael, soy periodista y soy escritor. Hacer periodismo de investigación en un pleno conflicto interno armado no es tarea sencilla y México no es el único país que está viviendo estos dos elementos. Y bueno, la descalificación permanente desde el poder público en su más alto balcón al trabajo que se hace desde el periodismo. Un mercenario, golpeador, corrupto, en sentido estricto, ni siquiera periodista. Me vuelvo objeto de interés porque estoy investigando el nexo criminal con la estructura militar. Yo estaba fuera del país en un viaje donde me acompañaba mi hijo, entonces estaba por cumplir 13 años. Acabábamos de regalarle un teléfono celular y nos llega un mensaje a su celular. Me imagino que el señor mayor que está ahí vestido de amarillo es tu papá, yo creo, Ricardo, ¿verdad? Si no es tu papá, es tu abuelito, ¿verdad, Ricardo? Y desde luego que es preocupante porque cómo tenían su teléfono, cómo sabían su nombre y cómo sabían que mi papá se llamaba igual que yo. Además, un teléfono que, insisto, había sido recientemente adquirido. Dos o tres días después estábamos de viaje, aparece en la red una plataforma con una enorme cantidad de materiales basura, pero que se le envía a muchos reporteros para probar que yo había sobornado al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y un par de meses después se confirma que mi aparato había sido infectado en 2019 y que había habido varias infecciones entre 2019 y 2021. Coincide las primeras infecciones con la publicación de la investigación que hice sobre uno de los fundadores de los Zetas. Los Zetas son un grupo de militares de alto rango que son formados en escuelas al sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, donde les enseñan a torturar, les enseñan a hacer operativos para causar terror. Habían estado incluso en Afganistán sus maestros. Entonces, en realidad, les forman en las peores prácticas y luego este grupo, cuando regresa a México, en lugar de quedarse con el ejército, migra y se vuelve parte del crimen organizado. Entonces, hicieron una investigación sobre este trasvase desde el ejército hacia las empresas criminales. El Centro de Inteligencia Militar fue el que, con el dispositivo Pegasus, había infectado mi teléfono. La empresa creadora de Pegasus asegura que solo vende su producto a estados. I have written to the company, to NSO, and the answer I have got back is that we only provide this technology to governments for counterterrorism, for investigation of crime, and so on. But when, on the other side, we look whose telephones have been infected, we see they are journalists, human rights defenders, activists. Lo que NSO Group dice es mentira. De que esto lo administran solo y con la certeza de que va a ser utilizado para la persecución de crimen organizado. No digo que no se ocupe eventualmente para eso, pero de lo que hay evidencia es que en México y en El Salvador eso se ha ocupado como una herramienta de persecución política. El argumento de NSO Group de que solo vende sus productos a las empresas gubernamentales es una mentira. Esa información no tenía por qué tenerla KBH, Applied Technology Group y todas sus empresas. Debía haberla tenido el CISEN y no teníamos por qué compartírsela a nosotros, si nosotros éramos los proveedores. Porque en este caso, una empresa particular fue la que le hacía la tarea a una institución de gobierno. I have written to the government of Israel asking what kind of oversight
do they have on the export of this kind of technology? I have not got any answer. Una arma que es de última generación y que al final solo ha servido para espiar a sus adversarios políticos o a quien le pueda pegar como prensa. What we see happening here is an abuse of technology in which governments are complicit and companies are making profit. La realidad es que eso es un negocio, esas son tecnologías que se utilizan con fines políticos más que persecución de la delincuencia y que la línea que divide al Estado de la delincuencia es muchas veces inexistente, por lo que darle al propio Estado cheques en blanco y herramientas tan poderosas como las que hemos documentado que se han adquirido no nos garantiza que esas mismas tecnologías adquiridas por el Estado van a ser utilizadas por o para el beneficio de grupos delincuenciales. Mi nombre es Santiago Aguirre y actualmente soy el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido también como Centro Pro. Las fechas en las que nuestros teléfonos fueron vulnerados coinciden con momentos en los que estábamos haciendo trabajo de denuncia de abusos militares. Mediante nuestro trabajo en el caso Ayotzinapa, que tiene una deriva que vincula sin duda a las Fuerzas Armadas. Son 43 los estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014. Todavía se desconoce su paradero, pero investigadores internacionales independientes apuntan a que fueron asesinados con complicidad de las fuerzas policiales locales y que las propias autoridades mexicanas obstaculizaron la investigación. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que una mañana en uno de los principales periódicos del país había un audio con una llamada mía con una de las personas que representa el Centro Pro, con el padre de un muchacho desaparecido. ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué dice? Oiga, vi esos mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué son? Me están amenazando de Guerreros Unidos. Este es un video que apareció en Facebook inicialmente en 2017, donde estoy yo hablando con uno de los padres de los chicos de Ayotzinapa y estamos teniendo un diálogo sobre una donación que les había hecho un sindicato, pero la llamada se difundió, si ven, es como con un marco de una presentación de PowerPoint donde dice, para que veas quiénes son los verdaderos culeros en Guerrero, atentamente los rojos, que es un grupo criminal, ¿no? Entonces la llamada se presenta como si estuviéramos hablando de algo ilegal, la firma un grupo criminal que nunca antes y nunca después ha vuelto a filtrar una llamada telefónica así, y está subtitulado, en fin, hay un trabajo de edición, y lo que buscaba esta filtración de una llamada nuestra era desacreditarnos como defensores de derechos humanos. Entonces, en el caso del Centro Pro tienes a una organización que fue atacada con el malware Pegasus en 2 gobiernos diferentes y da cuenta que el trabajo que hemos estado haciendo sigue siendo incómodo para el poder y que genera estas reacciones muy intrusivas contra nuestra privacidad y contra nuestras personas. Y los correos que recibimos de Apple son estos. Lo recibimos el mismo día, casi a la misma hora, que dice que el teléfono puede estar siendo centro u objeto de ataques patrocinados por agentes de Estado. Yo personalmente fui sometida a una auténtica persecución judicial, sometida con varios juicios descabellados. También destaco el uso del sistema de espionaje Pegasus en contra mía, en contra de parte de nuestro equipo de trabajo, en contra de parte de mi familia, muy destacadamente de mi hijo, que aún siendo menor de edad, su teléfono celular fue infectado decenas de veces por un sistema tan intrusivo como Pegasus. La primera reacción fue decir, pues en México siempre se ha espiado. Y era una manera de minimizar un hecho gravísimo. Ahora lo veo con más claridad. Aquí estamos frente a algo que es inadmisible. Aquí estamos frente a algo que atenta contra la vida de las personas, contra su integridad,
contra su vida privada, contra sus derechos fundamentales. Esa es una manera que tiene el poder para castigar, para perseguir a los periodistas que investigan, que deciden exhibir y mostrar a la sociedad mexicana lo que la sociedad tiene derecho a saber, envíen este mensaje de intimidación absoluta que al final de cuentas acaba siendo una manera de ejercer presión y miedo e intimidación a los periodistas. ¿Quién autorizó al ejército para espiar? Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. Si yo sostengo no se va a espiar a nadie, pues es eso. No tengo una doble moral, un doble discurso. El manejo del caso Pegasus por parte del Ejecutivo mexicano nos habla de la escasa libertad que tiene el presidente de México frente a sus Fuerzas Armadas. No existe un inventario de todas estas armas cibernéticas con las que cuenta el gobierno. Y me di cuenta que pues, no estaba ni debidamente fundado, ni tampoco era por una autoridad competente, ni había una orden de vigilancia, y por ello decidí denunciar ante las autoridades. Fui un objetivo más, fui infectado con Pegasus, y no nada más yo, fue mi familia y mi hija de 6 años. De repente, nuestros celulares tomaban vida por sí mismos. Se prendía el foco de la cámara por la pantalla negra y si yo quería desbloquear no podía desbloquear. Se transfería información a ciertas horas de la madrugada. Creo que hoy es legítimo preguntarse quién gobierna este país. Hoy el ejército, repito, controla obra pública, controla aduanas, controla todo lo que tenga que ver con seguridad pública, controla, por supuesto, espionaje e inteligencia. O sea, hoy el presidente de la República le ha dado al ejército la posibilidad de hacer cualquier cosa sin tener una sola consecuencia. Mi nombre es Claudia Julieta Duque, soy periodista y defensora de derechos humanos, especializada en periodismo de investigación sobre temas de conflicto armado y en general de seguridad pública. Yo estaba haciendo varias investigaciones en ese momento, la más importante de todas es el caso del periodista Jaime Garzón, que fue asesinado en agosto de 1999. Nosotros empezamos a sospechar que el DAS estaba detrás de la desviación de la investigación criminal y que había puesto a personas inocentes en la cárcel. El espionaje tiene el propósito de atacarnos y de evitar que sigamos haciendo nuestro trabajo, y creo que eso fue norma durante el gobierno de Álvaro Uribe, a través del espionaje ilegal y de los hostigamientos ejecutados por el DAS, que luego en mi caso pues degeneraron en hechos de tortura agravada y de amenazas muy serias contra mi familia. Las carpetas del DAS sobre mí tenían el título contra el DAS, es decir, era yo quien estaba en contra del Estado, y entonces comenzaron todas las estigmatizaciones y según los cuales uno estaba vinculado de alguna manera a un grupo ilegal. Se descubrió que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS estaba siendo utilizado para asuntos no santos y simplemente para satisfacer intereses muy peculiares y personales de algunos integrantes del propio Estado y sobre todo del gobierno o los gobiernos de turno. Eso conllevó a que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS fueron condenados precisamente por interceptaciones telefónicas y de comunicaciones ilegales,
seguimientos, etcétera. Cuando yo denuncié el secuestro del año 2001, ese expediente lo desaparecieron en la Fiscalía y en el 2004 hice una nueva denuncia, pero hasta el 2017 se viene a declarar la declaración del crimen como de lesa humanidad por el delito de tortura agravada. En el año 2018, la Fiscalía ordena recoger mi historia clínica psiquiátrica desde que yo tenía 10 años de edad para determinar si yo estaba loca antes o después de la tortura. Lograron lo que querían arrinconarnos, callarnos. Yo viví un proceso de autocensura fuerte y estoy haciendo investigaciones y trabajos en los que ya no publico con mi nombre. A mí se me instaló para siempre la desconfianza. Yo no confío. For women, it is more dangerous. And it has an impact on the women in terms of their professional life. If they're journalists, of course, it makes their work different. If they're human rights defenders, it makes their work difficult. But sometimes it also affects their personal lives, particularly in conservative societies. It is hard, it is very hard in many countries for women to become activists, to participate in these issues. And when surveillance comes in, that actually makes it even harder. When people are spied on, they are surveilled, it can enable for them to be then tracked, traced, harassed, intimidated in real life, especially women when they are targeted with spyware. Whatever data is then collected is used against them and it's weaponized against them. And that's usually followed by doxing or smear campaigns aimed at destabilizing the victim's life. And that could lead to them being isolated, losing their jobs, losing their support systems, and that could in turn also have major psychological effects. Yo soy María Alejandra Villamizar, periodista, colaboro en Noticias Caracol. El detonante es una entrevista que yo le hago al comandante del ELN, Pablo Beltrán. Pero yo entrevistaba a Pablo Beltrán desde el 98 y a Antonio García y a los comandantes del ELN en mi vida porque he cubierto el proceso con el ELN desde hace 30 años. Pero aquí alguien interpretó que esa entrevista daba cuenta de una posible cercanía con el ELN y se fue generando una operación en mi contra llamada Operación Hábil por parte de la misma inteligencia del Ejército, que buscaba abiertamente establecer qué tipo de vínculos los llevaba hasta Pablo Beltrán. Entonces ahí viene una historia ideológica donde clasifican a los periodistas y creen que están haciendo periodismo propaganda. Las sospechas, por supuesto, muy peligrosas que ponen en jaque la vida de los periodistas. Los militares son parte del Estado y como tal tienen que asumir las responsabilidades cuando pasan la línea de la ley, pero tienen que asumir también la defensa de verdaderamente de la seguridad nacional y que cada quien haga su trabajo y nos dejen a la prensa hacerlo y ya está. Se está utilizando de todas maneras siempre el poder del Estado, los equipos de interceptación para la seguridad nacional con intereses diferentes. Mi nombre es Ricardo Calderón Villegas y soy periodista de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Yo decidí tomar el camino de investigar este tipo de temas porque consideré que una sociedad como la nuestra sí necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en los aparatos de inteligencia del Estado. Es una labor de riesgo permanente. Este tipo de actividades las despliegan organismos de inteligencia, fuerzas militares, que aplican toda la tecnología, todo el músculo que tiene para tratar de afectar las investigaciones que desarrollan los periodistas. Las primeras actividades eran intercepciones de comunicaciones para tratar de establecer cuáles eran posiblemente las fuentes. Lo segundo que hacen es tratar de establecer rutinas y la tercera parte ya pasa a la amenaza directa. La amenaza directa consistía en llamadas telefónicas amenazantes, mensajes de WhatsApp, envío de sufragios, coronas fúnebres e incluso una lápida con mi nombre a la oficina. Los periodistas son el enemigo natural del mandatario de turno, no importa si es de derecha o de izquierda. Y esa narrativa se ha venido desarrollando durante décadas dentro de las agencias de inteligencia. La investigación que se conoció como Tolemaida Resort fue una investigación bastante larga que duró varios meses y estaba encaminada en demostrar
que cerca de 3.000 militares que en teoría deberían estar dentro de una prisión militar cumpliendo unas condenas por delitos de lesa humanidad, básicamente ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes presentados como positivos o bajas en combate, fue la que terminó generando un atentado en mi contra. La reclusión militar de Tolemaida, donde se encuentran purgando penas de hasta 40 años de prisión 269 militares, muchos de ellos por delitos de lesa humanidad. Aunque a simple vista parece una cárcel común y corriente, con muros de 4 metros de alto, mallas y alambres de púas, algunos de los internos tienen beneficios como cabañas que denominan kioscos. Tienen 2, 3 piezas por dentro, baño, ducha, cocina, Sky, como ustedes las antenas hay de Sky, aquí todo el mundo tiene Sky. Había una fuente en la ciudad de Ibagué. Yo viajé un 1 de mayo, yo llego a Ibagué, la fuente no aparece. La espero durante varias horas, regreso a Bogotá y de camino me detengo un momento sobre la carretera y aparece un sedán, me llaman por mi nombre, yo estoy al borde de la camioneta. Miro y comienzan a disparar. Yo me resbalo, que es un poco lo que me logra salvar la vida. Caigo a una zanja, me escondo durante un tiempo mientras espero que el carro que disparó se aleje y trato de buscar ayuda después de ese atentado. So the use of spyware as a form of surveillance on individuals may be instrumental in allowing for that individuals to be abducted or to be killed. I myself have investigated the killing of journalist Jamal Khashoggi, and surveillance played a role in the weeks leading to his assassination by the Saudi state. A joint investigation has revealed evidence suggesting spyware was used to monitor those in his inner circle before and even after his death. Spyware has been used by governments or other entities, especially against journalists, human rights defenders, people who are critical of their government, people who are active against the status quo. Después del atentado, obviamente, tuve escoltas durante algún tiempo, que eso es un tema que uno entiende que es una medida de protección, pero también es una medida supremamente limitante, especialmente para hacer periodismo de investigación, y mucho más cuando tienes que ver fuentes o que están en la ilegalidad o que hacen parte de agencias de inteligencia. Tú no puedes llegar con unos escoltas a hacer una entrevista de ese estilo. Eso limita porque te obliga a tener que fugarte de tus propios escoltas para poder hacer ciertas entrevistas. Y básicamente con el atentado lo que terminó cambiando mucho en mi forma de vida es que yo sencillamente no voy a lugares públicos de ningún tipo, escasamente comprar una hamburguesa dentro y salgo, pero mi vida social prácticamente es nula. La única medida ante todas las denuncias internacionales, incluida la de Pegasus, que el Estado salvadoreño ha hecho es ofrecernos policías. ¿Yo para qué quiero a 2 policías de Bukele atrás mío todo el día? Espiándote a vos, se envía también un mensaje a tus fuentes, que es: no confíes en este periodista, porque lo estoy escuchando. Y porque escuchándolo a él, puedo escucharte a vos. Y es que tú tienes una lista de contactos que, por cierto, estaban en ese dispositivo, que son tus fuentes, que te confían, que te han dado información, que saben que eres un periodista que no los denuncias. Entonces, de pronto, que se vuelva público, que tu dispositivo, tu intimidad, se encuentra en manos del Centro de Inteligencia Militar y de ahí del Estado mexicano, lo que hace es que todas esas fuentes simplemente se replieguen y las pierdas en una noche. Porque si afecta psicológicamente, tienes que cuidarte porque ellos hacen ver que tú sepas que estás vigilado. Es una disyuntiva psicológica en donde ellos tratan de controlarte. Si tomas en cuenta que nuestros teléfonos nos vinculan no solo con nuestro trabajo y por lo tanto expone a tus fuentes, sino que además
es normalmente tu vínculo con tu vida social y con tu círculo más cercano. Entonces, alguien ha decidido violar las leyes, invertir mucha plata y además invertir el trabajo de gente durante un montón de tiempo para espiarte. Y normalmente eso no es para saber qué tipo de regalo te gusta o qué tipo de comida es tu preferida, sino en términos diáfanos es para joderte o para intentar evitar que lo que estás haciendo lo sigas haciendo. Ha habido mucha pérdida de fuentes. La gente está aterrada de hablar. Yo nunca había visto llorar a un hombre pidiéndonos que no publicáramos un artículo porque el gobierno creía que él nos había filtrado la información cuando no había sido esa persona. Le tienen terror. Y después de lo de Pegasus, mucha gente tuvo más terror y eligió cerrar las puertas. Y quedaron muchas fuentes valientes que nos siguen hablando, adentro del gobierno. Y entonces evitamos compartir contenidos delicados por teléfono o por el correo electrónico y hemos tenido que hacer un poco más de inversión en equipos también, ¿no? Hay un impacto económico en esto de todas maneras. Yo sé lo que hablo por mi teléfono y sé lo que escribo por WhatsApp. Y lo hago a sabiendas de que quizá mi teléfono, o con toda seguridad mi teléfono, esté siendo interceptado. Porque todo lo que yo hago en el trabajo lo puedo sostener. Las preguntas que hago, las personas con las que hablo, los temas que toco. Estoy trabajando. Beyond the individual journalist, it is the entire society that is affected. The freedom of the press and freedom of expression is, of course, an individual right, but it is also the right of the society to be informed. So when journalists are either fearful, are taking extra precautions, cannot operate anymore, when sources do not want to go and speak with them, whenever that happens, it's the entire society that is affected. We only really need to know of one or two cases in order to impose a kind of intimidation, a chilling effect on all journalists in the country. And this is true wherever this technology is used. Esto termina generando una presión enorme que lo que buscan generalmente es que el periodista abandone la investigación y termine con las denuncias. Yo he hablado con algunos de los fiscales que han tenido estos casos y el común denominador es el miedo. La mayoría termina diciendo, mire, yo tengo familia, yo no me quiero meter con los militares o con las agencias de inteligencia. Entonces sencillamente dejan que los casos se vayan muriendo. It hinders us from actually achieving the goal of journalism, which is to hold the powerful to account and to achieve justice and accountability. The very fact that no government is interested in finding out what is actually happening shows that there is impunity, but there is also implication that governments are acting unlawfully, not just internationally, but under their own national laws. Intelligence agencies are working without proper oversight. Sí hay una sensación de despojo muy fuerte que te lleva en un principio no a abandonar el oficio, pero sí a considerar si vale la pena seguir haciendo lo que estás haciendo cuando este puede ser el costo. Tomamos la decisión de denunciar, no porque pensáramos que las instituciones mexicanas iban a hacer algo, pero más por un deber cívico. Iniciamos esta administración pensando que eso se iba a investigar. Nunca nos imaginamos que no solo no se iba a investigar, sino que además se iba a volver a atacar a la misma organización, en el caso del Centro Pro, a las mismas personas, con esta misma tecnología. Hay una forma muy perversa en la que actúan todos estos actores políticos. Y creo que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta la fecha no ha habido una respuesta contundente a esta situación. Estamos hablando solo de un juicio, pero que de 50,000 objetivos, 15,000 eran en México. O sea, tenemos 14,999 casos que no han sido investigados
ni castigados. Entonces lo que estamos haciendo es demandar en el lugar donde eso debería de haber sido acumulado, que nos digan quién nos lo robó, dónde está, qué es lo que nos robaron de nuestra intimidad y que nos garanticen que no va a volver a pasar. Que un periódico de El Salvador esté poniendo una demanda en California contra una empresa internacional israelita, eso suena a caricatura. Que hasta la fecha ni un solo funcionario público ha sido ni siquiera acusado ante un juez por la adquisición irregular, por el abuso o inclusive por el encubrimiento, porque también ya hemos documentado cómo ha habido toda una labor de encubrimiento por parte de funcionarios públicos para evitar que estas investigaciones lleguen a los verdaderos responsables, los autores intelectuales y los operadores materiales. En mi caso es muy sencillo. Yo quiero que me entreguen toda la información que tienen de mí. No entiendo para qué el ejército hace gala de una carpeta con mi nombre, con fotos de mi matrimonio, con las placas de mis carros, con las cuentas de mi banco. Así tengan copias, no me importa, ellos verán qué hacen. Pero yo necesito que tengan el gesto de devolverme la información, que es una manera de devolverme también un poco la dignidad que ha sido lacerada con esta decisión. Eso no nos va a frenar. Eso no va a amedrentarnos, aunque es incómodo y desagradable y amenazante. No es lo suficientemente amenazante. El trabajo que estamos haciendo va a servir esta documentación para poder procesar a esas personas que ahora se creen impunes. Porque nadie en el poder es eterno. Y la justicia tarde o temprano va a llegar. Violations of human rights are growing exponentially, and the space for freedom, including freedom of expression, is shrinking. All the progresses made over the last 30 years have gone backward. Lo más probable es que el presidente Bukele se reelija inconstitucionalmente y a partir de ese momento El Salvador es formalmente una dictadura, pues, donde gobierna un hombre al margen de la ley. Si no tenemos privacidad ni intimidad, ¿qué va a seguir? ¿Que nos maten? ¿Que nos extorsionen? ¿Que nos desaparezcan? ¿Que nos encarcelen? Creo que aquí lo relevante es asumir que es un tema de interés público y que la experiencia de uno y de varios tiene que exhibirse públicamente para exigir que no ocurra más. There is some real danger for ordinary people, and that is why there should be a moratorium at a minimum and possibly a ban on this technology. Governments that use spywares in a way that violates individual or collective rights must be held to account. Es una herramienta demasiado poderosa en manos de alguien que la puede usar sin control. Y yo lo que quiero es que alguien pague por eso. Verle la cara a quien lo hizo y que a esa persona le vaya mal durante un tiempo. No es responsabilidad de las personas. Es responsabilidad de las autoridades el garantizar que nadie será espiado. No tengan miedo si creen que están del lado incorrecto de la historia. Y sepan buscar a los buenos periodistas para contar justamente ese lado no correcto de la historia. Si a alguien incomodamos tanto para gastar tanta plata, tantos esfuerzos y tantos recursos para espiarnos, es que estamos haciendo las cosas bien probablemente. Y que el trabajo que hacemos es el correcto.